Vamos a continuar con lo que son las características estáticas de los sistemas de medición. Ya vimos lo que eran los errores, errores absolutos, errores relativos, cómo calcularlos. También vimos lo que eran los errores sistemáticos y aleatorios, ¿no? Que son los que nosotros cometemos, los aleatorios, cada que hacemos una medición, o los que son inherentes a cada sistema o cada instrumento. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es la incertidumbre en las mediciones de manera indirecta. La incertidumbre en una medición es algo que siempre va a estar presente cada que nosotros hagamos una medición con cualquier instrumento que utilicemos, ya sea analógico o digital. Eh, siempre va a estar asociado con nuestra medición y básicamente es una característica que me indica la dispersión que va a haber entre cada una de mis mediciones. De ahí también se desprende lo que es una incertidumbre estándar, que es básicamente mi incertidumbre, mi valor de incertidumbre expresado como una medida de la desviación estándar, que ya también en lecciones anteriores vimos cómo determinar la desviación estándar. Y pues no me voy a entretener mucho en esto porque ustedes pueden investigar fácilmente también en cualquier libro de estadística cómo determinar la desviación estándar o en internet, ¿no? Incluso hasta en Wikipedia aparece cómo determinar la desviación estándar. Después seguimos con lo que es la precisión, o el concepto de precisión. Aquí tenemos una imagen de lo que me indica básicamente la precisión, pero ¿qué es en sí la precisión? Bueno, si nosotros vemos el segundo párrafo que dice la precisión se define como el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición, esto me indica que, bueno, aquí me indica que hay una diferencia de precisión y exactitud. La precisión es más bien una medida de la dispersión que hay en los resultados que yo obtengo en cada medición. Entre más o entre menos dispersión haya, significa que mi instrumento es más preciso. Entre más dispersión haya entre una medida y otra, significará que mi instrumento es menos preciso. Más dispersión, menos precisión. Menos dispersión, más dispersión. Son inversamente proporcionales, ¿no? Y hay una gran diferencia entre lo que es la exactitud. La exactitud también lo vamos a explicar por medio de otro diagrama. Y con ese diagrama vamos a ver eh, la diferencia entre ambos, ¿no? Así más claro con una imagen, la diferencia entre la precisión y la exactitud. Pues la exactitud es básicamente la capacidad que tiene un instrumento o un sistema de medición para acercarse al valor real, ¿sí? Al valor que queremos medir. Entonces, precisión tiene que ver con la dispersión que hay entre cada una de las medidas. Y la exactitud es qué tanto se acerca a mi valor real. Y la exactitud depende directamente de lo que es mi error sistemático en el instrumento que estoy utilizando. Y la exactitud yo la puedo graficar mediante una función de probabilidad, como se indica en el diagrama, ¿no? Aquí tengo 4 diagramas, digamos que son tiros al blanco, pero eso lo podemos ver como como una medición donde el punto rojo es el valor exacto que nosotros queremos medir. Entonces, en el primer diagrama, número 1, si se fijan bien nuestra función de probabilidad es un rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni exactitud ni probabilidad. O sea, los valores no se acercan, si acaso hay uno o dos que se acercan ahí al valor exacto, pero los demás están muy dispersos por toda la gráfica, ¿no? En la segunda gráfica, o en el segundo diagrama, vemos que hay precisión, los valores no están, las mediciones no están tan dispersos, están muy unidos, pero no hay exactitud, ¿sí? No se acercan ni por nada al valor real. Entonces, nuestra distribución, nuestra función de probabilidad de exactitud
está muy pegada, muy angosta, significa que sí hay perdón de precisión, pero está muy desviada de mi valor real. En el diagrama 3 vemos que sí hay exactitud, los valores, las mediciones más o menos se acercan a mi valor real, eh, al menos, digo, al menos 3 o 4, ¿no? Se acercan a mi valor real. Más o menos todas están centradas, pero están dispersas, entonces se puede decir que hay exactitud hasta cierto punto, pero no hay precisión en mis mediciones. Y por último, en el diagrama 4 podemos ver que hay exactitud y precisión, ¿no? O sea, mis valores, mis mediciones no están muy dispersas y todas se encuentran muy cercanas a mi valor real, incluso hay alguna que está justo en el centro, ¿no? Entonces todas se acercan al valor real, no están muy dispersas, por lo tanto hay precisión y exactitud. Y la función de probabilidad, mi distribución, se fijan bien, también está muy angosta y está en el centro, está centrada, ¿no? Significa entonces que hay precisión y exactitud. Entonces esas son las dos diferencias que hay entre cada uno de esos conceptos. Luego vemos lo que es el concepto de resolución, la resolución en un instrumento de medición. La resolución en un instrumento de medición significa o es la variación mínima, el cambio mínimo en una magnitud que nosotros queremos medir con ese instrumento y que podemos percibir físicamente, ¿no? O sea que nosotros podemos medirlo. Por ejemplo, si yo tomo una regla, 30 centímetros, aquí yo puse un ejemplo, un trozo de regla, ¿no? 6 centímetros nada más. La resolución de este instrumento de medición, porque una regla es instrumento a final de cuentas, es de milímetros. Lo máximo que yo puedo medir, los cambios máximos son milímetros, ¿no? Que alguien me va a decir, bueno, algo mide 1.55 milímetros, ¿no? Pero es lo mínimo que yo puedo notar, milímetros, con esa regla. Existen ya otros instrumentos con una mayor resolución que pueden medir incluso nanómetros, ¿no? Pero eso ya me los va a indicar el instrumento. También encontramos instrumentos analógicos o digitales, donde es lo mismo. La resolución es lo mínimo que yo voy a poder medir con ese instrumento. Si estamos hablando de instrumentos digitales, ese cambio mínimo se puede representar mediante cifras significativas como la unidad menos significativa en la cifra, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo. Estamos midiendo, por ejemplo, 0.001 volts. Luego tenemos otro concepto de los instrumentos de medición que se llama, se denomina como zona muerta, ¿no? Muchas veces lo van a encontrar en inglés como dead zone o también como zona neutra. Bueno, la zona muerta está definido como ese pequeño intervalo, bueno, no pequeño, es un intervalo en el cual nosotros podemos variar la entrada y esto no me va a variar, no me va a dar un cambio en la señal de salida o en la respuesta del instrumento, tal como podemos ver en las siguientes gráficas, ¿no? Entonces yo tengo, eh, bueno, yo tengo un pequeño intervalo zona muerta para este instrumento, entonces cuando está en cero, no importa si yo varío mi señal de entrada, mi salida no va a cambiar. Esto se le conoce como zona muerta. Eh, Aquí partimos desde cero, pero no significa que tengamos que partir desde cero, sino que también yo puedo eh, tomar ese intervalo, puedo tomar valores negativos en mis mediciones. Y esto se le conoce también como deadband, ¿sí? Lo pueden encontrar en inglés ese término. Hablando en términos de instrumentación, esa zona muerta puede depender de la rapidez del cambio en mi instrumento, ¿sí? O sea, la velocidad de respuesta de mi instrumento. Y es por esta razón que nosotros tomamos esa zona muerta muchas veces como algo que se le puede tomar ventaja, ¿no? Es decir, si mi instrumento es muy sensible, si a cualquier cambio en mi entrada voy a tener un cambio a la salida, por muy mínimo que este sea, entonces yo puedo hacer esa zona muerta o esa zona neutra
deliberadamente grande, ¿no? Para así evitar esas variaciones con pequeños cambios en la señal de entrada. También otro ejemplo en el que se puede aprovechar esa zona muerta es en sistemas, en robótica, por ejemplo, en sistemas servoamplificados, para evitar precisamente un sobreamortiguamiento. O sea, si yo hago un pequeño cambio en mi señal de entrada, puedo tener un amortiguamiento, o sea, una repercusión de ese tipo. Entonces, para evitar eso, yo también dejo esa zona neutra muy grande, ¿no? A propósito. Esto es muy diferente a otro término que tal vez vayan ustedes a escuchar muy seguido, que se llama histéresis. Histéresis básicamente es si yo hago una medición de izquierda a derecha, vamos a tomar este ejemplo de esta gráfica, ¿no? Del lado derecho. Si yo hago una medición de izquierda a derecha, o sea, mi señal de entrada va a tener un recorrido, perdón, mi señal de salida va a tener un recorrido. Si lo hago en el sentido opuesto, si voy hacia atrás o de derecha a izquierda, entonces puede que mi salida haga otro recorrido diferente. Por decir algo así, ¿no? Y todo lo que está en medio sería eh, mi valor de histéresis o mi zona de histéresis. Entonces es muy diferente histéresis a zona muerta, para que no vayan a confundirlo si llegan a verlo alguna vez, ¿no? Que lo van a ver alguna vez. Y también algo con lo que suelen confundir es con el offset. El offset básicamente es un valor, es algo que yo puedo medir. Algo que yo puedo medir. Es un valor de salida diferente de cero, pero cuando mi valor de entrada es cero o es nulo. Entonces, para yo poder reducir o eliminar el offset, lo que yo puedo hacer es definir no cero exactamente como mi punto de referencia, sino cualquier otro punto de referencia para que mi señal de salida comience desde cero, si es el caso. Por ejemplo, igual en esta gráfica de la derecha, yo puedo definir otro punto de referencia para que a mi salida yo tenga cero, ¿sí? Y ese offset, pues yo lo puedo encontrar en instrumentos tanto analógicos como digitales. Por último, tenemos otro, otra definición, que esta suele confundirse mucho con lo que es la resolución de un instrumento de medición. Hay que recordar que la resolución es la cantidad, el mínimo cambio que nosotros podemos medir con nuestro instrumento. Si es una regla, estamos hablando de una regla común y corriente que ustedes compran en una papelería, pues esa regla tiene una resolución de 1 milímetro, que es lo mínimo que podemos nosotros medir con esa regla. En este caso, la sensibilidad se define como la variación o el cambio mínimo en la señal de entrada que resulta en, en un cambio en la señal de salida que es detectable. O dicho de otra manera, es la capacidad que tiene mi instrumento, es la capacidad de respuesta que tiene mi instrumento a cualquier cambio en mis características que yo esté midiendo, ¿no? De cualquier objeto. Y bueno, hasta aquí dejamos lo que son algunas de las definiciones o las definiciones de las características estáticas que tienen los instrumentos de medición. Más adelante ya veremos lo que son las características dinámicas, que son los sistemas de orden cero, de primer orden, de segundo orden y de orden superior.